bueno, precisamente para que le informe a usted de este caso es que hemos invitado a Iker Ibarreche, quien es uno de los abogados, el abogado del caso Duda Razonable, conocido como Duda Razonable, y le damos la bienvenida esta tarde a los periodistas. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Estamos aquí a sus órdenes. Gracias. Pues quizá valga la pena, Iker, si le parece, que empecemos por el caso mismo. Muchos lo vimos en su momento, el documental, que es espeluznante es estremecedor por lo que se encuentra allá adentro. Se trata de un grupo de individuos que están en un lugar equivocado, en un momento equivocado, frente a una gasolinera. ¿Por qué no explicamos el caso para que la gente entienda la dimensión de la decisión que se ha tomado? Claro, la verdad es que el caso y los hechos del caso son muy simples. Hay que partir diciendo que nunca existió ni hubo una tentativa de secuestro ni nada de eso. Este es simplemente Héctor, tiene un incidente vial con una persona de iniciales ACC que choca el vehículo de Héctor. Héctor se baja a reclamarle a esta persona y esta persona, ante el reclamo de Héctor, lo que hace es sacar un arma de fuego y dispararle a Héctor. Un disparo de arma de fuego que impacta en la mano de Héctor. Y con motivo de eso, Héctor se siente sorprendido. Esta persona baja de su camioneta e empieza a perseguir a Héctor con el arma. Esto está sucediendo así. Héctor alcanza a correr, a evadirse de esta gasolinera en Ciudad Pemex, Tabasco, en el municipio de Macuspana, y llega la policía. Al momento en que llega la policía, esta persona de iniciales ACC le indica a la policía que un sujeto había intentado secuestrarlo, pero claro, esta versión es insostenible, que un sujeto solo haya intentado secuestrar a otro, y entonces señala a otros dos muchachos que se encontraban estacionados ahí en la gasolinera, que estaban tratando de enfriar su camioneta, que había venido teniendo fallas y que con motivo de ello se encontraban detenidos. Simplemente por esa cuestión y por ese dicho, la policía del municipio de Macuspana, Tabasco, detiene a estos dos muchachos, van y buscan a Héctor, lo detienen y simplemente los hacen ver que por un grupo de secuestradores, una banda organizada que había intentado secuestrar a esta persona de iniciales ACC, ¿no? Y esos son los hechos del caso. Sin embargo, este caso es mucho más aberrante, o como en palabras del ministro presidente, atroz, cuando a 48 horas de esto los dejan en libertad porque, claro, no había elementos para atribuirles una tentativa de secuestro. Pero cuando van saliendo, después de haber sido torturados, de haber sido maltratados, de todas estas cuestiones, les ejecutan una orden de aprehensión porque supuestamente eran parte de la banda que había secuestrado a la hermana de ese señor ACC, una señora de iniciales GLP. Y entonces ya no los empiezan a procesar por este segundo caso, no por el primero. Dura casi 2 años ese proceso. Todo esto ocurrió en junio del 2015 y la defensa, en ese momento liderada por el abogado Andrés Andrade, logra establecer que efectivamente la señora GLP la habían secuestrado, pero era una banda que ya había sido detenida, procesada y condenada por las autoridades federales, y que la señora GLP claramente no reconoce a ninguno de estos muchachos como parte de esa banda. Entonces, claro, cuando el Tribunal de Juicio Oral está a punto de absolverlos por ese caso, les ejecutan una orden de aprehensión por el caso que había ocurrido 2 años antes, que supuestamente habían intentado secuestrar al señor ACC, con los mismos elementos que hace 2 años la Fiscalía de Tabasco había dicho que no tenía nada para procesarlos. Ahora les ejecuta una orden de aprehensión y son absueltos por el supuesto secuestro de la señora GLP y le retoman la acusación por la supuesta tentativa del secuestro del señor ACC. Eso les lleva 1 año con muchas vulneración de sus derechos fundamentales, sobre todo en la fase de juicio y después de haber sido torturados y todas estas cosas que resultan absurdas y atroces, ¿sí? Llegan a ser condenados a 3 años y medio de prisión. Obviamente estos muchachos, al haber sido condenados a 3 años y medio de prisión y llevar ya una buena
cantidad de años detenidos, decide no apelar esa sentencia para poder lograr unos beneficios, porque las juezas del tribunal que los condenan a 3 años y medio les conceden un beneficio que nosotros los abogados conocemos como el sustitutivo de la pena, porque solamente fueron 3 años y medio de prisión. Claro, al momento en que ellos no apelan, la fiscalía sí lo hace. Y el tribunal de alzada, supliendo las deficiencias de la fiscalía, los condena a 50 años de prisión, ¿no? Una cosa absurda, ridícula, ¿no? Y entonces, claro, lo que hoy analizó la Corte es este caso que cuando uno lo cuenta, te dirían, no te creo que eso haya pasado. Bueno, eso pasó, y la verdad es que hoy, 7 años y medio después de aquellos hechos, de aquel incidente, yo le platicaba, jugando un poco ahorita en la salida con Héctor, le decía, haz lo que quieras, sé feliz, no manejes, no vayas a chocar. ¿Me explico? Por favor. Ay, digo, hasta da pena claro, reírse, pero... O sea, es absurdo, ¿no? Entonces, claro, porque además ellos no se conocían entre ellos, nunca se habían visto. De hecho, un poco entre ellos, hoy bromeando, se decían, ¿te acuerdas cuando tú te queríamos nosotros golpear porque los policías nos decían que tú nos echaste la culpa a nosotros y a nosotros nos decían que tú nos echabas la culpa y a ti te decían que nosotros te echábamos la culpa? Entonces, realmente era una cosa absurda lo que vimos en este caso, y que bueno, muy, muy lamentablemente después de 7 años y medio, y lo digo lamentablemente porque estos 7 años y medio, pues nada lo va a recuperar estos muchachos, ¿no? Lamentablemente tuvieron que pasar 7 años y medio para que se hiciera justicia en el caso y obtuvieran su inmediata libertad, que afortunadamente ya fue. Realmente de cuando termina la sesión de la Corte, a 1 hora máximo ellos estaban saliendo del penal. Vi las imágenes efectivamente de los 3 saliendo con una única prioridad: estar con su familia. Por Así supuesto. Ahora, el asunto no puede quedarse así. Nadie les va a reponer, por supuesto, el tiempo que pasaron en prisión y todo el sufrimiento que ellos y sus familias padecieron por esta injusticia. ¿Hay manera de que usted, como su abogado, proceda contra quienes causaron esta injusticia y haya, dentro de lo posible, una reparación del daño? Sí, claro que sí. Debo adelantar que eso es algo que se tiene que ponderar con ellos, con su familia, que como bien lo comentan, ahorita su prioridad, y ellos nos decían, nosotros nuestra prioridad es estar con nuestra familia, disfrutar un rato con nuestra familia, un tiempo, y después empezaremos a analizar todas estas opciones. Efectivamente, incluso en la sesión del día martes, la ministra Loreto Ortiz habló expresamente de que aquí había un problema de error judicial y que era un caso, digámoslo, muy claro para el tema de la indemnización por parte del Estado en atención precisamente a esto, ¿no? E incluso el día de hoy la ministra Yasmín Esquivel, de una forma muy contundente, propone no solo que se les concede el amparo liso y llano y absoluta libertad y todo eso es bueno, sino propone girar los oficios correspondientes para que se inicien las investigaciones que tengan que ver con las autoridades que de forma arbitraria participaron en este caso. Es decir, una cosa es en una resolución judicial estar o no estar de acuerdo con ciertos criterios jurídicos, pues el derecho no es una ciencia exacta, no son 2 más 2 son 4, puede haber diversas formas de operar o de opinar sobre una cuestión técnica desde el punto de vista jurídico, pero hay otras cosas que son arbitrariedades, ¿no? Y hay otras cosas que rayan o que salen absolutamente de esta cuestión, y esas cuestiones se tendrán que investigar, como lo propuso hoy la ministra Esquivel, y también se tendrá que valorar por los muchachos, por sus familias, el tema de apelar o de demandar el tema de las indemnizaciones que corresponden, porque efectivamente nadie les va a regresar sus 7 años y medio de prisión. Me lo comentaba hoy Gonzalo dice, yo dejé a un niño de 4 años y hoy salgo y veo a un niño de 11 años que está prácticamente de mi tamaño. No decir de Héctor, claro. No decir de Héctor,
y de Juan Luis, los tres. Entonces, esa Porque es una justo- cuestión que se va a ponderar con sus familias, con ellos, y que existen las acciones o existen las posibilidades de llevarlo a cabo. Y que creo que se tiene que hacer, porque mientras no lo hagamos, más allá de que, Así es. claro, yo respetaré la decisión de ellos, se tiene que hacer, y no digo que lo vaya a hacer yo, alguien lo tiene que, o sea, como su abogado, si ellos me piden que continúen esto, lo haré, porque creo que las autoridades no pueden hacer esto y que quede impune el haber actuado así. Así es. Ahora, entiendo que el Estado ofrezca disculpas a los yaquis, por decir, ¿no? Bueno, pues sí ofrece una disculpa ya para resarcir una deuda histórica, pero esto pasó hace 7 o 7 8 años. años. O sea, hay gente que debería estar pagando y no el Estado necesariamente indemnizando, sí, porque pues está detrás de los ministerios públicos, está detrás de los policías, etcétera, pero hay nombres y apellidos, agentes que tendrían que pagar ellos, porque de otra manera no se entiende. Pues digo, son tan contados los casos en los que la justicia puede hacer esta corrección, que deben servir de ejemplo hasta fondo. Entonces hay que ir por los policías. ¿Es posible eso, abogado? Sí, efectivamente, dentro de la eventual demanda que se plantee, tendrá que solicitarse el tema al Estado y en particular a los funcionarios que participaron en eso, independientemente de las posibles conductas delictivas que ellos hayan cometido, ¿no? O sea, eso es totalmente independiente, y que, al menos desde mi perspectiva y digámoslo, de primera así bote, hay varios delitos que se cometieron en contra de estos muchachos y que hay gente que tendría que responder no solo en la vía administrativa, sino también en la vía penal por esas cuestiones. Pues, perdón. Nada más una última cosa. Este caso de abuso, de arbitrariedad, de injusticia, es uno de tantos, de miles. ¿Qué representó el hecho de que pudo haberse llegado a esto, pues por un documental, de no haber ocurrido, de no haberse hecho ese documental? ¿Habría este resultado? Bueno, eso sí sería muy difícil digámoslo, de responder, porque no sé quiénes se hubieran involucrado en este caso. ¿Sí me explico? La cuestión es que el documental sí debe ser, una cuestión es la parte técnica y una parte del documental efectivamente tiene un resultado muy importante en el sentido de dar a conocer este caso a nivel nacional y generar la expectativa y generar el interés de las personas en este caso, que representa o es un ejemplo de muchos casos que están en el sistema de justicia penal mexicano. Y que efectivamente lo que pienso que debe pasar con este documental es que al haberse hecho esta cuestión, esta publicidad con esto, y al haber generado que la Corte se pronunciara y que también haya sido tan público el tema del debate de la Corte, que las propias autoridades observen que estos casos no pueden ocurrir y que no tiene que haber un documental para que las personas Claro. que operamos el sistema de justicia penal actuemos de manera correcta. Efectivamente, creo que este documental va a servir. ¿En qué sentido? En que algunos de los precedentes que se van a generar con base a la resolución de la Corte van a ser utilizados por muchos de los abogados de Claro. personas que se encuentran en condiciones similares a estos muchachos, y van a citar: señoría, ¿se acuerda el caso del documental? Y lo voy a decir así, como a mí me ha tocado citar el caso: señoría, ¿se recuerda el caso de Florence Cassés, en donde la Corte refirió Así el famoso es. tema del efecto corruptor? Bueno, ¿se acuerda el caso de deuda razonable, tal? Entonces ya es un caso que todos conocemos, sabemos de qué estamos Se vuelve hablando, y no queremos emblemático. estar en ese supuesto. Emblemático, citable y además establece jurisprudencia, en fin, pues todo se llama. Y si usted tiene Netflix y quiere realmente meterse en un caso que va a ser muy indignante verlo, pero que tiene un buen final, que es este que estamos ahora mismo narrando en tiempo real, se llama Duda Razonable, historia de 2 secuestros. Y no solamente el documental vale la pena, sino el trabajo que hicieron los abogados, el trabajo que hicieron los documentalistas, y al final, pues la decisión que toma la Corte. Abogado, muchísimas gracias por estar aquí.
No, muchísimas gracias. Y efectivamente, solo para concluir lo que usted dice también, la resolución de la Corte, el proyecto del ministro que ya fue aprobado es en verdad muy loable y es un proyecto desde el punto de vista técnico muy, muy correcto y desde el punto de vista empático con el tema justicia. Por cierto, son paisanos del presidente López Obrador y en la mañanera se abordó este caso. Absolutamente. De hecho, el abuelo de Héctor, que falleció hace poco, conocía muy bien al presidente porque son de la misma zona, de Macuspana, Ciudad Pemex, toda esta cuestión. Pues sí. Abogado, muchas gracias una vez más. No, muchísimas gracias a ustedes y estoy a sus órdenes. Muy buenas Gracias. tardes.